Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo E y vamos a exponer acerca de ruptura prematura de membranas. La siguiente, por favor. De acuerdo. Como objetivo general, vamos a tener que durante esta exposición se dará a conocer las características de la ruptura prematura de membranas, así como sus métodos de diagnóstico, para así poder diagnosticar y tratarla oportunamente. Dentro de las particulares encontraremos poder comprender la fisiopatología, identificar el cuadro clínico y conocer el tratamiento adecuado según la guía de práctica clínica. La siguiente, por favor. De acuerdo. Como definición de la ruptura prematura de membranas, es que es la pérdida de continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo del parto. Existen dos categorías en general de esta presentación clínica. La siguiente, por favor. La primera sería la ruptura de membranas a término. Es aquella que ocurre después de las 37 semanas de gestación. En cuanto a la segunda clasificación, sería las rupturas de membranas pretérmino. Esta es la que se presenta antes de las 37 semanas de gestación y esta a su vez se subdivide en tres apartados. Cerca de término, que esto ocurre entre las 32 y 36 semanas de gestación, en donde se tiene que interrumpir inmediatamente el embarazo y las posibilidades de infección, asfixia, son realmente bajas y la sobrevida, por ende, va a ser alta. La segunda sería lejos de término o término remoto, que este se encuentra entre el límite de viabilidad fetal, que es de aproximadamente 23 semanas, hasta las 32 semanas de la edad gestacional. La interrupción inmediata en este caso tiene un riesgo alto de morbimortalidad perinatal. Y finalmente, el último apartado sería el previable o del segundo semestre. Ocurre antes del límite de la viabilidad fetal y la interrupción de este embarazo conlleva la morbimortalidad fetal muy alta. El pronóstico neonatal realmente es muy malo y el nacimiento inmediato es letal. La siguiente, por favor. En la epidemiología, el RPM se va a presentar en el 3% de los embarazos y este va a ser responsable de la tercera parte de los nacimientos pretérmino. México se ubica entre el 10 y el 20% de incidencia de los nacimientos. Este va a ser una causa importante también de la morbilidad materna y va a estar asociada también a un 10% de mortalidad perinatal. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, el riesgo de infección se va a elevar con la disminución de la edad gestacional al momento de la RPM y con el tiempo de duración de latencia. Por lo tanto, vamos a tener que el riesgo de presentar corioamnionitis, que es una infección de líquido amniótico, va a ser del 13 al 60%. También va a haber endometriosis posparto, que esta va a ser la causante de la complicación de los embarazos de un 2 a un 13% y un 0.14% de muerte materna, y la muerte fetal se va a ir de 1 a un 2% en la RPM. La siguiente, por favor. De acuerdo. Dentro de los factores de riesgo para ruptura prematura de membranas se encuentran tres apartados principalmente. El primero sería las infecciones del tracto reproductivo materno, como lo sería la vaginitis bacteriana, por tricomonas, gonorrea, clamidia y corioamniotis oculta. En el siguiente apartado vamos a encontrar los factores conductuales, como lo sería el tabaquismo, abuso de sustancias, índice de masa corporal bajo, que se muestre un nivel de evidencia socioeconómico bajo, deficiencias nutricionales, sobre todo de cobre y ácido ascórbico. La siguiente, por favor. Y dentro del último grupo podemos encontrar las complicaciones obstétricas, como lo sería el embarazo múltiple, la distensión uterina derivado por
por polidrapnios, la conización cervical y hemorragias o traumas durante el embarazo. La siguiente, por favor. De acuerdo. En la etiología, pues tenemos que algunos microorganismos producen colagenasas, mucinasas y proteasas que pueden debilitar el amnios y el corio y posiblemente puede conducir a una ruptura prematura de membranas. También puede ocurrir una infección ascendente secundaria a la ruptura prematura de membranas, dando lugar a una desiuditis, corioamniotis o una infección fetal. En diversos estudios, derivado del muestreo directo del líquido amniótico, se ha demostrado la presencia de microorganismos en un porcentaje significativo de pacientes con ruptura prematura de membranas y o trabajo de parto pretérmino. Los microorganismos los incluyen en esta pequeña lista, como sería la Escherichia coli, Streptococcus del grupo B, Clamidia trichomona, la Neisseria gonorrhoeae. Y algo importante a aclarar es que en la mayoría de los casos la etiología exacta de la ruptura prematura de membranas es ciertamente desconocida. La siguiente, por favor. Como cuadro clínico vamos a tener que normalmente si la paciente no está pasando por un proceso infeccioso, solamente se va a registrar una pérdida de un chorro repentino o intermitente de líquido, bueno, por la vagina. Si la paciente ya está pasando por un periodo infeccioso, va a presentar fiebre, un flujo vaginal abundante o fétido, también nos va a referir dolor abdominal y taquicardia fetal. Y bueno, va a ser especialmente si no hay una proporción junto a la temperatura materna. Y bueno, lo que nos dice aquí es que puede sugerir una infección intraamniótica. La que sigue, por favor. A ver, doctora, ¿cuál es el cuadro clínico en sí de la ruptura prematura de membranas? ¿Cómo, doctora? El cuadro clínico, ¿cuál es? Pues en la guía de práctica clínica es lo que me decía, o sea que normalmente se va a referir una pérdida de líquido transvaginal. Y entonces, ¿por qué me pones fiebre, taquicardia fetal? Eso lo encontré en otras fuentes porque, o sea, definitivamente sentía que estaba incompleta la información. ¿Y dónde está tu bibliografía en la diapositiva? Ay, es cierto, se quitó. Bueno, lo saqué de los manuales MDS, pero no, bueno, todo ¿De qué año? Sacado de la... nos habla de que es del 2017. Esa no es la bibliografía, doctora. Ni es el cuadro clínico de ruptura prematura de membranas. Pues qué raro, a mí sí me salía así. A ver, siga su presentación. Bueno, en la fisiopatología tenemos que el saco amniótico va a tener dos capas, que son el amnios y el corio. Estas capas van a presentar células epiteliales, mesénquima y trofoblásticas que van a estar rodeadas por una matriz de colágeno. Por lo tanto, hay una ley, por así decirlo, que dice que la fuerza tensil de las membranas se mantiene gracias al equilibrio de la síntesis y la degradación de los componentes de la matriz extracelular, que es el colágeno. Por lo tanto, cuando hay una alteración de este equilibrio, se puede presentar la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas. Estas alteraciones pueden ser por tres motivos. Puede ser por una disminución del contenido de colágeno o una alteración estructural del colágeno o bien un aumento de la actividad colangenolítica. En la siguiente, por favor, les puse una imagen que explica más o menos esto. Entonces tenemos las capas, que es el amnios y el corium, y las células que van a estar dentro de cada capa. Como vemos, va a haber diferentes tipos de colágeno en cada uno. Por lo tanto, pues podemos decir que cuando hay una alteración en el colágeno, también va a haber una alteración en las capas como tal, y van a provocar la ruptura prematura de membranas. Las dos van a tener la función de fuerza tensil
Sin embargo, en algunas bibliografías marca que el amnios es la que tiene mayor fuerza tensil de las dos capas, estas dos capas. La siguiente, por favor. Hay otro mecanismo que provoca la fisiopatología que depende de la infección también. Este va a ser por un cambio del contenido y tipo de colágeno en la matriz y también puede provocar apoptosis que dan lugar a un desprendimiento estructural de las membranas fetales. El resultado va a ser un debilitamiento de estas membranas y se va a dar principalmente por la participación de citoquinas como son la citoquina 1, 2, 6, 8 y 16 y factores que van a provocar inflamación como el factor de necrosis tumoral, la proteína quimiotáctica de monocito 1 y esas van a ser células dadas por monocitos, macrófagos y granulocitos activados. Estas van a estimular las vías celulares de una manera prematura, por lo tanto va a provocar también pues esto mismo, el debilitamiento estructural de las membranas y la fisiopatología como tal de la ruptura prematura de membranas. ¿Puedes darle otra? Es que se quitó la imagen. No. Bueno, en la imagen, aquí está. Podremos decir entonces que cuando hay una infección, hay una infección en la vagina, esta puede ir elevándose o subiendo para llegar a provocar una infección residual. Esta, a su vez, como lo mencionábamos anteriormente, puede provocar que pueda entrar al líquido amniótico y entonces evolucionar a una infección amniótica. Por lo tanto, también corre el riesgo de provocar una infección sistémica al feto. ¿Y cómo entran al líquido amniótico, doctora? Bueno, había leído que la infección... O a las membranas. Había leído que la infección podía provocar microperforaciones en el saco amniótico, pasando las dos barreras que sería el amnios y el corum, y así entrar como tal al líquido amniótico y provocar una de las complicaciones más frecuentes, que sería la coramnionitis. ¿Cómo? Coriamnionitis. Corioamnioitis. Coriamnioitis, perdón. La siguiente, por favor. Otra. Bueno, y para empezar con el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos menciona que el pilar diagnóstico en la actualidad es el antecedente materno más la presentación del cuadro clínico, que en este caso pues sería la salida de líquido transvaginal. Y se va a ver por una revisión vaginal. O sea, si la paciente presenta historia clínica materna y salida del líquido transvaginal, se puede diagnosticar como ruptura prematura de membranas. Sin embargo, hay otras pruebas diagnósticas. Una de ellas es la especuloscopía. Esta va a ser la visualización como tal de la salida del líquido amniótico y se van a utilizar dos maniobras, por la maniobra de Valsalva o de Tarnier. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva y cuál es la de Tarnier? La de Valsalva era cuando iban a algo así iban a hacer una inspiración fuerte, algo así, iban a mantener la respiración y iban a pujar para ver si había salida de líquido. A ver, sígale. Ok, hay otras pruebas como la cristalografía. Bueno, hay dos principales pruebas diagnósticas que nos marca la guía de práctica clínica, es la cristalografía y la prueba con papel de nitracina. Estas, vamos a empezar con la cristalografía, que en esta también se le llamaba prueba de Ferb. Esta va a consistir en tomar una muestra del contenido vaginal y se va a colocar, bueno, se va a dejar secar en el frotis
y el líquido amniótico va a producir una cristalización que se va a ver como el hecho, así lo menciona la guía de práctica clínica. Este se va a observar por microscopio y sería un dato positivo para RPM. Su sensibilidad es del 88% y puede haber también falsos negativos en la prueba, ya sea por contaminación de la prueba con moco cervical, con sangre o con semen o huellas dactilares en la laminilla. La siguiente, por favor. La otra prueba diagnóstica que les mencionaba es la prueba de nitracina. Esta prueba como tal va a consistir en evaluar el pH de las paredes vaginales o fondo del saco posterior. Vamos a ver primero cuáles son el pH de cada uno. Tenemos que el pH de la vagina va a ser de 4.5 a 6 y el pH del líquido amniótico es del 7.1 a 7.3. La prueba se va a realizar humedeciendo un aplicador de algodón en el líquido del fondo del saco vaginal y frotar en el papel de nitracina. La siguiente diapositiva voy a explicar más o menos también una forma en cómo se puede tomar esta prueba diagnóstica. Cuando esta tira esté en amarillo verdoso, significa que el pH está en 5 y esto nos indica que es una prueba negativa a RPM. Cuando está en verde azulado, el pH es de 6 y es sugestivo para RPM. Y cuando está en azul, este es un dato que nos indica que es compatible con ruptura prematura de membranas y nos indica que el pH está por arriba de 6. La siguiente, por favor. Esta prueba tiene una sensibilidad de 93%. Cuando se realiza esta prueba puede haber tanto falsos negativos como falsos positivos. En los falsos positivos puede ser por contaminación también con sangre, líquido seminal, por una vaginosis bacteriana, tricomoniasis y antisépticos alcalinos. Y los falsos negativos se pueden dar por una salida prolongada de líquido amniótico. El procedimiento en una forma diferente o más práctica para aprenderse va a ser recolectando una muestra de la secreción vaginal con un hisopo estéril y se va a enjuagar el hisopo de la muestra en un frasco de solvente y se va a descartar el hisopo. Después se va a insertar la tira reactiva en el mismo frasco en el que disolvimos el hisopo y esta tira reactiva después nos va a presentar los colores, el color que sea de acuerdo al si es RPM o no es RPM. Y con esto se van a registrar los resultados. La siguiente, por favor. Otra prueba diagnóstica que mencionaba la práctica doctora, clínica. Explíqueme cómo voy a tomar la cristalografía. ¿Cuál, perdón? Cristalografía, ¿cómo lo voy a tomar? Esa va a ser, se va a tomar la muestra en una laminilla y esta laminilla se va a dejar secar. Después de secarse esta laminilla se va a observar por microscopio y si es positivo a RPM, se va a cristalizar de una forma de helecho. ¿Cómo voy a tomar la muestra? ¿Y qué otras pruebas diagnósticas hay? Sí, es otra prueba diagnóstica, son dos más las que vienen en las diapositivas. Es el ultrasonido, pero la guía de práctica clínica lo menciona nada más como un auxiliar del diagnóstico para pacientes con RPM. Lo único que nos podría llegar a indicar el ultrasonido es la presencia de oligohidratnios. Sin embargo, aunque el líquido, mencionaba la práctica clínica que aunque hubiera una cantidad de líquido normal, no iba a
tampoco ser un diagnóstico de RPM. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Otra prueba diagnóstica que menciona en la guía de práctica clínica del 2018 es la instilación transabdominal de tinte índigo carmín, y esta va a ser guiada por ultrasonido. Esta va a ayudar, bueno, esta solamente se va a utilizar cuando la primera prueba de cristalización o la prueba de nitracina no están dando un diagnóstico certero o aún se tiene sospecha de que hubieron falsos positivos, entonces se va a realizar esta prueba. Esta va a diagnosticar de forma inequívoca el RPM y se va a observar una salida de líquido transvaginal azul. Se va a colocar para documentar esta salida de líquido azul, se va a colocar una gasa o un tampón, y en esta gasa o tampón se va a ver el líquido de coloración azul. La instalación transabdominal de tinte índigo carmín es como un tipo colorante, por lo que entendí, que se va a colocar para que cuando la salida del líquido como que se combine, y entonces por eso mismo en su salida va a salir con un color azul. La siguiente, por favor. Aquí les puse un algoritmo que venía en la guía de práctica clínica para medio de repaso nada más. Entonces, en la historia clínica, cuando hay datos de salida transvaginal, va a haber una revisión vaginal, además de la historia clínica materna. Cuando es el líquido amniótico en cara cervical, si hay presencia, si no hay presencia, se va a llevar a un seguimiento con el obstetra. Si hay presencia de líquido amniótico en la cara cervical, entonces podremos decir que es una ruptura prematura de membrana. Posteriormente a esto, lo primero que se va a hacer es revisar la edad gestacional. Si la edad gestacional es mayor a 34 semanas, se va a ir a hacer la interrupción del embarazo. Más adelante les vamos a explicar más a detalle cuando es previable, se dice que es menor a 23 semanas de embarazo, de gestación, y también se va a inducir a una interrupción del embarazo. Cuando ¿le puedes pasar a la siguiente? Por favor. Cuando es entre la 24 y la 34 semanas de gestación, lo siguiente que vamos a ver si hay datos de coramnionitis, que como les mencionaba, es una infección. Si hay presencia de estos datos, que también se los vamos a mencionar, se le va a dar antibióticos o se va a hacer la interrupción del embarazo. Y si no hay datos, entonces se va a proceder a un manejo conservador con corticosteroides para la inducción de maduración pulmonar, antibióticos, vigilar datos clínicos maternos y fetales, estudio de vigilancia fetal y datos vaginales solo en caso de actividad uterina. Y mencionaba la práctica clínica que estos datos, en caso de que no hubiera datos de coramnionitis, se tenía que revisar a la paciente cada 12 horas. La siguiente, por favor. Y bien, para el tratamiento, vamos a empezar con los corticoides antinatales, que estos nos van a ayudar a reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, así también como una hemorragia intraventricular y A ver, doctora, regresa a tu diapositiva anterior. Sí. Doctora, ¿sí me escuchas? A ver, ¿ahí qué es eso de tacos vaginales? ¿Perdón? La guía de práctica clínica solo mencionaba que solo en caso... ¿Qué es eso de tacos vaginales? ¿Así sí dice? No, la guía ¿qué de práctica... dice ahí? Sí, en la guía de ortografía. Perdón, no me había dado cuenta. No. ¿Y cómo vas a hacer el tacto vaginal? ¿Con cuántos tactos vaginales tú ya puedes decir que puedes tener riesgo de infección? ¿Cada cuántas horas lo tienes que hacer?
Bueno, en la guía de práctica clínica mencionaba que los tactos vaginales era algo que no se debía de hacer. Sin embargo, si no había datos de infección, podía realizarse tactos vaginales solo en caso de que hubiera actividad uterina. ¿Y qué otra bibliografía revisaste aparte de la guía de práctica clínica? Pues para el diagnóstico revisé otras dos, pero igual mencionaba que no se debía de hacer tactos vaginales. ¿Cuál otras dos? Dímelos, porque yo sé que sí debería hacer. ¿Cómo vas a saber si está en trabajo de parto, no? Sí, revisé la de una que se llama Ruptura Prematura de Membranas y Coramnionitis del 2017, que es una página que la trabaja una doctora llamada Evelyn Elizabeth, y otra que es Ruptura Prematura de Membranas de Sid Lasher, y esta fue del 11 de mayo del 2015. ¿Y son confiables? Pues una es de la Escuela de Medicina de El Salvador y la otra, pues no estoy muy segura. Sí, se le tiene que hacer tacto para ver primero cómo está la coloración, el líquido, el olor, si tiene trabajo de parto o no, si tiene dilatación. A ver, síguele. Doctora, ¿los tactos vaginales deben efectuarse cada 4 horas aproximadamente? A menos que tenga trabajo de parto, ¿no? A ver, síguele. Bueno, ya como les había dicho acerca de los corticoides antenatales, pues estamos hablando de que esto nos va a ayudar, aparte de lo que habíamos hablado de que pues va a reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria o una hemorragia intraventricular o una enterocolitis necrosante. También esto nos ayuda a que pues va a ser sin incrementar el riesgo de infección materna o neonatal. Bueno, vamos a administrar betametasona, 12 miligramos intramusculares cada 24 horas por van a ser 2 dosis, o dexametasona van a ser 4 dosis, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Y bueno, también es importante puntualizar que el intervalo óptimo entre el tratamiento con corticosteroides y el parto, pues deberá ser mayor a 24 horas y menos de 7 días de su inicio de este. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los antibióticos, bueno, estos nos van a ayudar. A ver, doctora, de los corticoides, ¿cuál es mejor y cuál está más recomendado? ¿Y a partir de qué semana los voy a poner? De la betametasona. Y bueno, si no hay presencia de ruptura prematura de membranas, es dado a que, puedo contestar primero lo otro. Bueno, normalmente así marca el esquema, que es de la semana 24 y nos da hasta la 26, pero también podría ser de la 24 hasta la 34. Pero a ver, tú me estás dando el tema de ruptura de... ¿Cuál es mejor de los dos? La betametasona. ¿Por qué? Porque se han registrado más casos de efectos secundarios en la dexametasona. ¿Segura? ¿De qué bibliografía también la viste? Ese sí lo vi en el artículo del Colegio Mexicano de Ginecología, pero había que estaba la actualización del 2017, ya no la encontré, y leí la del 2015, bueno, la que se elaboró en febrero de 2015. Porque en el uso de esos hay controversia. Hay quien menciona que con la dexametasona hay menos efectos adversos y hay quien dice que es mejor la betametasona para casos de maduración pulmonar de urgencia. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas dosis le voy a repetir al
De dexametasona son 4 y de betametasona son 2. ¿Y cada cuánto las tengo que repetir? Una es cada 12 horas y la otra es cada 6 horas. Por eso ya le puse un esquema. ¿Cuándo le pongo el otro? Es esquema único. ¿Segura? Sí. ¿En qué semana? De la 24 a la 26 y si estamos registrando también podría ser hasta la 34. ¿Estás segura? Sí. Porque la última revisión dice que de las 23 semanas le puedo poner. Y en un último artículo dice que le puedo poner hasta las 36 semanas. ¿Y qué artículo sería ese, doctora? Bueno, es que Pues yo me estaba búscalo. basando en cuanto al artículo del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y la guía de práctica clínica, que es del 2018. Pues me vas a investigar esos artículos, porque tú eres la experta en el tema, se supone, ¿no? Ok. A ver, ¿qué otra? Bueno, en cuanto a los antibióticos, bueno, es también para prevenir o tratar la infección ascendente intrauterina y bueno, también se pretende, bueno, prolongar el embarazo y disminuir la infección materna neonatal. Vamos a tener el uso de penicilinas, pero también vamos a exceptuar el uso de amoxicilina junto con el ácido clavulánico. También el uso de eritromicina y estos van a estar asociados con la reducción significativa en el número de recién nacidos. Bueno, esto a través de un cultivo con sangre positivos. Y bueno, el uso de amoxicilina junto con el ácido clavulánico, bueno, lo vamos a estar asociando con enterocolitis necrosante, por eso se exceptúa su uso. Y bueno, ampicilina y eritromicina, cualquiera de estas puede ser vía intravenosa durante 2 días y después, bueno, procedemos a administrar amoxicilina oral y eritromicina durante 5 días. En edad gestacional, que ésta sea menor a las 34 semanas. Y esto nos va a servir también para prevenir una transmisión vertical y, bueno, la administración de penicilina también en pacientes portadores de estreptococo del grupo B con ruptura prematura a pretérmino y un feto viable. Y también es importante también puntualizar que todas las mujeres embarazadas con infección por VIH deben recibir una terapia antirretroviral con sidobudina. La que sigue, por favor. Bueno, y ya en cuanto al tratamiento no farmacológico, el manejo conservador, pues va a tener la finalidad de prolongar la gestación sin incrementar el riesgo de infección materna o neonatal, disminuyendo así la morbimortalidad neonatal. Y bueno, esto nos va a incluir métodos de vigilancia que identifican infección intramniótica, subclínica o infección neonatal inminente. Y ya, bueno, sea con métodos invasivos como una biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, un examen general de orina, cultivos cervicovaginales o una amniocentesis. Y también vamos a tener los no invasivos como un perfil biofísico o un estudio Doppler de arteria umbilical. Y bueno, lo normal sería administrar corticosteroides para inducción de madurez pulmonar, antibióticos, también vigilar datos clínicos maternos y fetales de coriomionitis y también, bueno, estudios de vigilancia fetal, tactos vaginales solo en caso necesario y tocolíticos solo en caso de actividad uterina. La que sigue, por favor. Y ya casi para terminar, la vigilancia materno-fetal. Cuando hay una ruptura de membranas en gestaciones menores a 24 semanas que no presentan corioamnionitis, se va a buscar que la paciente se encuentre hospitalizada y se va a proceder a una interrupción del embarazo. En caso de que haya una corioamnionitis, se va a hacer la interrupción del embarazo y extraer el producto fetal. Cuando hay una corioamnionitis se van a presentar se va a presentar fiebre materna arriba de 37.8 grados centígrados, una secreción vaginal fétida, taquicardia fetal de 160 latidos por minuto, taquicardia materna, dolor uterino y leucocitosis materna.
aunque también algunos artículos mencionaban que no era necesario realizar la biometría hemática cuando ya se tenían datos como fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna y la secreción vaginal fétida. Se van a vigilar estos datos en las pacientes hospitalizadas cada 12 horas por si al principio no presentaban estos datos. Se va a ir vigilando cada 12 horas justo para evitar que se presenten y entonces decir que tiene correamnionitis. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su pronóstico, pues si es una ruptura de membranas a término, pues bueno, sería un parto inmediato. Este es menor a 3 días. Si es a pretérmino, pues el parto se pretende prolongarlo pues en una semana. Y bueno, puede haber complicaciones como una coriomionitis clínica, una infección postparto, un desprendimiento prematuro de placenta. También puede haber sepsis materna o fetal, dificultad respiratoria fetal, una enterocolitis necrotizante o una hemorragia periventricular, también así como un mayor compromiso neurológico o un parto pretérmino. Y bueno, es lo que pretendemos mitigar con el tratamiento y con el manejo de este. La que sigue, por favor. Y pues sería todo de nuestra parte. A ver, doctoras, nada más porque quiero que me recuerden cuál es la definición de ruptura prematura de membranas. Pues sería la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. ¿Y cuál sería el periodo de latencia? Sería desde las 23 semanas hasta... No. No hay salida. Doctora, ¿Qué pasó? el periodo de latencia va a ser el periodo que va a transcurrir desde que se rompen las membranas hasta que comienza el trabajo de parto y puede durar de 1 a 12 horas. ¿Segura? Bueno, eso leí. Ah, ¿tú cómo te llamas? Porque no te retiran. Aranza Aranza, ¿cuál de las dos? Martínez. Ah, ese es el periodo de latencia, ¿sí? Y luego, entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas? Pues el diagnóstico habíamos mencionado que es la historia clínica materna, además de la visualización de la salida del líquido transvaginal. ¿En qué momento? Sí. ¿Qué pruebas diagnósticas voy a hacer para la ruptura prematura de membranas? Una prueba diagnóstica es la especuloscopía, otra sería la cristalografía o la prueba de nitracina. ¿Qué otras? Otras dos mencionadas son el ultrasonido y la prueba de instalación transabdominal de tinte índigo carmín. ¿Qué otras más? A ver, la cristalografía, que esa no me queda muy claro todavía. ¿Cómo la voy a hacer? La cristalografía es tomar una muestra de líquido transvaginal y se va a colocar en una laminilla para posteriormente dejar secar y observar en el microscopio cómo se forma la figura del lecho, lo que indicaría positivo a ruptura prematura de membranas. Y la prueba de la flama, ¿cómo la voy a hacer entonces?
mencionaba que igual podría hacer lo de tomar una muestra de líquido transvaginal y en lugar de dejarlo secar se iba a pasar por la flama directamente para que empezara la cristalización. A ver, la cristalografía, eso no tienes que dejarla seca, tienes que llevarla al microscopio para ver las formaciones en el lecho. La prueba de la flama se tiene que pasar sobre un mechero para que se seque y se forma una capa blanca. ¿Y qué otras me ibas a decir? La otra prueba diagnóstica más utilizada sería la prueba de nitracina. En esa se va a tomar una muestra con un hisopo. Después ese hisopo se va se va a sumergir, bueno, se enjuaga el hisopo en la muestra de un frasco solvente y se va a descartar el hisopo. Posteriormente, la tira reactiva se va a meter en el frasco en donde disolvimos la muestra con el hisopo y esta tira reactiva va a proporcionarnos el color, de acuerdo si esta nos va a decir el pH que tiene y de acuerdo al pH se va a decir si es positivo a RPM o no es positivo. Cuando es positivo es un color azul y cuando es negativo es un color amarillo verdoso. ¿Y el ultrasonido de qué me sirve para el diagnóstico? El ultrasonido lo único que puede ayudar es en la cantidad de líquido amniótico. Cuando hay una disminución de líquido amniótico, o sea, oligohidramnios, es cuando se podría decir que hay una ruptura prematura de membranas. También este estudio nos puede ayudar a determinar la edad gestacional, la presentación fetal y la cantidad de líquido amniótico, como menciona mi compañero. Pues sí, pero más que nada la cantidad de líquido. El ultrasonido no me va a decir si tiene ruptura de membranas o no. Le van a investigar cómo se forma el líquido amniótico. Ese nada más me informa la cantidad de líquido que hay. No es para que me diga si hay ruptura o no. ¿Y el tratamiento cómo lo voy a dar? Pues es con... Si una paciente de 35 semanas con ruptura de membranas, ¿qué le voy a hacer? Pues es tratamiento antibiótico y se pretende que ya para ese entonces ya tuvo su esquema de corticoides. No, me va llegando la paciente, no sé si tuvo esquema o no, ¿qué le voy a hacer? Pues primero sería hacerle la historia clínica para saber si tiene o no el esquema y ya de ahí, pues si no lo tiene, pues se aplican los corticoides y también los antibióticos. ¿Por qué le voy a dar antibiótico? Además de que, por protocolo se aplican a todos los pacientes un esquema antirretroviral. Estábamos hablando de para no generar una transmisión vertical. ¿Antirretroviral? Bueno, la guía de práctica clínica menciona que para el tratamiento con antibióticos solamente se utilizaba para pacientes que iban a presentar correamnionitis y también podría ser utilizado para prevenir o tratar infecciones ascendentes intrauterinas. ¿Pero a todas las pacientes se los voy a dar? El antibiótico, tengo entendido que solamente a las pacientes que presentan corioamnionitis. Es corioamnionitis y antibioterapia profiláctica se iba a dar como un mejoramiento del pronóstico. ¿Y a mi paciente de 35 semanas le voy a dar entonces o no?
Va a depender porque se tiene que revisar la viabilidad fetal y se le va a dar un manejo conservador o la interrupción del embarazo. ¿Cuándo le doy el conservador y cuánto la interrumpo el embarazo? ¿Cuánto tengo tiempo que esperar para que ella empiece su trabajo de parto? Con esa paciente de 35 semanas, según ustedes, su guía de práctica clínica, ¿le tengo que dar maduración pulmonar o no? Y me puedo esperar 72 horas, ¿no? Que desencadene solo el trabajo de parto. Y si no tiene datos de infección. Si no tiene datos de infección, sería la interrupción del embarazo. Y a ver, ¿cuáles son los datos de una corianoides? Esta es temperatura materna mayor a 37.8 grados, una secreción vaginal serosa y de mal olor, taquicardia fetal arriba de 160 latidos por minuto y taquicardia materna. Esos son los datos para decir que la paciente tiene coriamnionitis. ¿Y cómo se llaman esos criterios, Neftalí, que te estás durmiendo? Romero, Neftalí dice ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos criterios que dijo tu compañera? Pero no escuché. Pues no, se está durmiendo. Así es. Me van a hacer un mapa mental de la ruptura prematura de membranas y me lo mandan al rato a mi correo. ¿Sí? Y ya váyanse a descansar, nos vemos mañana para la clase. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.